Que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca del regalo del Espíritu Santo. En la palabra, en el libro de Números, en el capítulo 11 y versículo 29, cuando Dios le ordena a Moisés que ordene a unos ancianos de Israel para que lo ayuden en juzgar al pueblo de Israel, resulta que él nombra 70 ancianos y ora por ellos, pero dos de ellos resulta que no estaban presentes en el lugar donde estaba haciendo el ungimiento Moisés, y entonces estos dos se encontraban en el campamento, y alguien le avisa a Moisés que estaban profetizando en el campamento y que los mandara a callar. Pero Moisés dice lo siguiente, en Números 11:29 dice: y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés estaba profetizando en este pasaje acerca de lo que sería la iglesia del Señor Jesucristo, que sería una iglesia profética para el mundo, y que además de eso todos los que creyeran en el Señor Jesucristo tendrían el Espíritu Santo para ellos. Ahora, a nosotros, entonces, la palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 9, que en parte conocemos y en parte profetizamos. Conocemos cuando hablamos, cuando somos nosotros mismos, cuando es el ego, el yo, la carne, los caminos propios, pero profetizamos cuando es conforme a la palabra y a la dirección del Espíritu. La palabra nos dice en el Salmo 119, 105, que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y en Romanos capítulo 8, versículo 14, la palabra nos dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y una cosa que es muy importante: todos somos llamados a profetizar, porque la iglesia es una iglesia profética. A profetizar en un sentido, hablar por otro, hablar por Dios, hablarle a otros de Dios. Y la palabra nos lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 18, nos llama a... Marcos capítulo 5 versículo 18 nos llama a testificar de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero también en Marcos capítulo 16 versículos del 15 al 18 nos llama a ir y predicar el evangelio a toda criatura para que sean salvos. Y por el otro lado, Mateo 28 versículos 19 al 20 nos llama a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que Dios nos ha mandado. Y en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, la palabra de Dios nos recuerda que somos nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces todos nosotros, todos los creyentes, somos llamados a ser la voz profética de Dios en medio de un mundo que está lleno de tinieblas, en medio de un mundo que está lleno de pecado. Somos una luz para que los demás vean el camino a Cristo, para alumbrarles el camino a Cristo. Cuando la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 9 que en parte conocemos, se está refiriendo al conocimiento mental, pero cuando dice en parte profetizamos, se está refiriendo a cuando estamos hablando acerca del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos poner nuestra boca al servicio del Señor para hablar todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, lo que sea digno de alabanza. El nuevo pacto que Dios, en el cual Dios nos ha incluido a nosotros, que es el pacto de la gracia, el pacto de la salvación.
Todos los creyentes tenemos para ello el Espíritu Santo. La palabra nos recuerda en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que somos templo del Espíritu Santo. Y Jesús nos dice en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que habrían de recibir todos los que creyeran en Jesús. Así que todos somos templos del Espíritu Santo, todos tenemos al Espíritu Santo en cada uno de nosotros, aunque cada uno de nosotros difiere en su relación con Él. Eso ya va a depender de nuestra aplicación a desarrollar esa relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado para muchísimas funciones. Hay por lo menos 35 funciones que el Espíritu Santo, que nos enseña la palabra de Dios, que el Espíritu Santo cumple en la vida de cada creyente desde el momento mismo de la salvación hasta llegar a la eternidad. Y entre de ellas, una de esas, dice la palabra, que el Espíritu Santo, que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y que Él nos está transformando al carácter de Cristo. Entonces, ¿qué nos habla esta enseñanza? En primer lugar, nos recuerda que usted y yo somos la voz profética de Dios en medio de este mundo de pecado, y que necesitamos testificar de Él, predicar la palabra para que la gente sea evangelizada, y además de discipular, enseñándoles a guardar todas las cosas que Dios nos ha mandado, en primer lugar. Y en segundo lugar, somos llamados también a cultivar una relación con el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos habla de por lo menos 4 niveles en la relación con el Espíritu Santo que podemos tener cada uno de nosotros, los creyentes, y que va a depender de cómo nos relacionemos con Él. En primer lugar, el ser templos del Espíritu Santo, eso viene con la salvación. En segundo lugar, ser bautizados en el Espíritu Santo. Eso significa cuando damos un paso adelante en nuestra vida de obediencia a la palabra, clamamos porque el Espíritu Santo nos llene aún más. Y eso es lo que dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y ese me seréis testigos es para una forma de vivir, para que nuestra forma de vivir vaya reflejando cada día más a Cristo, no necesariamente hablar a través de nuestras palabras, aunque lo incluye, es más hablar a través de nuestros actos de vida. En Hechos capítulo 11, versículo 16, dice la palabra: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Esto es ya un nivel mucho más amplio en cuanto a nuestra relación con el Espíritu Santo. Ya no solamente ser templos del Espíritu Santo, sino comenzar a ser guiados por el Espíritu Santo, comenzar a buscar la relación con Él. El siguiente nivel es ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 18, la palabra de Dios dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y este ser llenos del Espíritu Santo significa que cada día más nuestras vidas van a ser guiadas por Él, que cada día más nuestras decisiones van a ser guiadas por Él, que cada día más vamos a caminar de la mano con el Espíritu Santo, ya no en nuestros propios pensamientos, sino en los pensamientos de Dios a través del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, obedeciendo la palabra de Dios, siendo llenos del gozo del Espíritu Santo. Ya no solo tener el Espíritu Santo, ya no solo tener el poder del Espíritu Santo, sino tener el fruto del Espíritu Santo. Y finalmente, en el último nivel, lo dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23, y dice la palabra que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la plenitud de Cristo a través de la plenitud del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. De tal manera que hay 4 niveles en nuestra relación con el Espíritu Santo, 4 niveles que necesitamos avanzar en nosotros para vivir vidas plenas en Cristo Jesús. Y uno es, primero, la salvación, ser templos del Espíritu Santo. Segundo, el bautismo del Espíritu Santo, ser llenos del poder del Espíritu Santo. El tercero es ser llenos de la persona del Espíritu Santo, ya no solo de su poder, ya no solo tenerlo en nosotros, sino tener plena conciencia de la persona del Espíritu Santo y de la transformación que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas para que manifestemos constantemente, plenamente el fruto del Espíritu. Y finalmente la plenitud del Espíritu, que es prácticamente lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal lo vivo en la fe, en la obediencia al Hijo de Dios. Cada uno de estos niveles de relación con el Espíritu Santo que podemos tener, templos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y plenitud del Espíritu Santo, cada uno de ellos implica un crecimiento, una madurez, un perfeccionamiento hacia la obediencia, hacia una mayor vida de obediencia y de plenitud en Cristo Jesús. Y eso va a depender de cómo usted y yo nos relacionemos con el Espíritu Santo. Por eso el diablo, una de las cosas que ha tratado es de desvirtuar lo que el Espíritu Santo es. Lo ha tratado de poner como una nube, como un poder, como una fuerza, como una paloma, cuando en realidad es una persona de la deidad, es una persona como el Padre, una persona con el Hijo y una persona con la cual necesitamos relacionarnos, no solo cuando vamos a predicar o no solo cuando vamos a orar por otra persona, sino en todos los momentos de nuestra vida, para todas las decisiones de nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos regenera, el Espíritu Santo es el que desarrolla esa nueva naturaleza en nosotros, el que nos transforma al carácter de Cristo, el que nos santifica. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña las cosas que habrán de venir, el que nos ayuda en todas las cosas, el que intercede por nosotros, el que nos recuerda la palabra, el que nos revela la palabra, el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, etc. Tenemos muchísimas funciones del Espíritu Santo que necesitamos cada uno de nosotros conocer y aplicarnos a conocer para vivir en la plenitud de Dios. Y esto es un proceso gradual, pero es un proceso gradual que cada uno de nosotros necesita recorrer todos los días. La palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo, y eso implica un trabajo del Espíritu Santo diario, pero para ello usted y yo necesitamos no solo conocer el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, sino ser dóciles al trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos anhela, nos desea. El Espíritu Santo quiere caminar con usted y conmigo, no solamente como una figura decorativa, sino que guiándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, enseñándonos, transformándonos. Dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y la pregunta es, ¿estamos anhelando nosotros igualmente al Espíritu Santo, o solo estamos queriendo su poder? ¿Estamos queriendo su transformación, su ayuda, su dirección, su guianza, o solamente nos interesa que nos dé el poder para la predicación y el poder para orar por otras personas y ver milagros? Esa es una de las funciones del Espíritu Santo, pero no es la multitud de las funciones del Espíritu Santo. Como mencioné hace
un momento, la palabra de Dios nos enseña que hay alrededor de unas 35 funciones que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, y las funciones principales, primordiales, están orientadas a nuestra santificación, a nuestra transformación, a nuestro perfeccionamiento, como dice la palabra en Filipenses. Primero, en el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Espíritu Santo porque es Espíritu santificador. Primero. En segundo lugar, el Espíritu Santo, dice la palabra, que nos va transformando de gloria en gloria en el carácter de Cristo. Y tercero, la otra cosa es que el Espíritu Santo nos va perfeccionando cada día. Hasta el día de Jesucristo. O sea, el trabajo del Espíritu Santo, el mayor trabajo del Espíritu Santo en la vida de nosotros debe reflejarse en una transformación. No podemos decir que tenemos una relación con el Espíritu Santo si no estamos permitiendo que nuestras vidas sean transformadas por Él. Es un regalo de Dios profetizado desde el Números 11:29, pero que nosotros estamos viviendo el día de hoy, que a nosotros nos fue revelado porque así le plació al Señor. Así que deberíamos aprovechar ese regalo que Dios nos ha dado para avanzar, crecer, caminar, vivir vidas plenas, abundantes y bendecidas en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice claramente que los profetas en el Antiguo Testamento hubieran querido tener la revelación que nosotros tenemos acerca de Cristo y la vida cristiana y el Espíritu Santo, y es un contrasentido que teniendo nosotros ese regalo de esa revelación que no tuvieron tan en el Antiguo Testamento, nosotros no lo estemos aprovechando, y que el Espíritu Santo al final sea el gran desconocido en el ámbito de los cristianos. Necesitamos aplicarnos a conocer cada día más del Espíritu Santo, y la palabra nos da la revelación del Espíritu Santo a lo largo de toda la palabra, y no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. La palabra nos habla del Espíritu Santo para que le conozcamos, para que lo anhelemos, para que caminemos de la mano con Él, para que podamos vivir vidas plenas, abundantes, bendecidas y en victoria en Cristo Jesús. Padre, en esta hora venimos delante de ti dándote gracias por ese regalo maravilloso del Espíritu Santo que nos lo diste juntamente con nuestra salvación en Cristo Jesús, Padre. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, pero por sobre todas las cosas abre nuestro corazón, para que cada día conozcamos más del Espíritu Santo y caminemos en comunión con Él, caminemos bajo la guianza de Él. Es el poder que tú nos has dado, Señor, para que viva en nosotros. Es tu presencia en nosotros para vivir, Señor, en vidas en victoria, abundantes, plenas, bendecidas, Señor, y para ayudarnos a que cada día, Señor, nos encaminemos a ese cumplimiento de tus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Abre, Señor, nuestro corazón a esa relación de intimidad con el Espíritu Santo, a ese anhelo que el Espíritu Santo tiene por cada uno de nosotros, que sea un anhelo recíproco, Señor, y que cada día caminemos más de su mano, en su presencia, con su compañía. Padre, te doy gracias también por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que ve esta transmisión. Los bendigo, Señor. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que cada día ellos sean más llenos de tu palabra, más llenos de tu Espíritu Santo, más llenos de una vida bendecida, plena y en victoria, Señor, y que tú cada día nos atraigas más y más a ti, Señor, con lazos de amor, con cuerdas de amor, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que tengan un buen provecho y una linda tarde. Y si Dios lo permite, más tarde en la tarde estaremos levantando otra transmisión para seguir edificando nuestras vidas con la palabra de Dios. Bendiciones, un abrazo y gracias por conectarse.